Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los que me visualizan en esta tarde. Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que visualizan mis videos y si fuera posible que le pusieran un like sería mucho mejor para que el video lo puedan apreciar otras personas que también tienen derecho de saber, de aprender, porque más que nada se trata de aprender. Yo no quiero beneficiarme, no quiero que recibir ningún beneficio, no. Lo que quiero yo es que la gente despierte, que abra los ojos, que comprendan que todo lo que hemos estado haciendo es para que toda la gente sepa realmente nuestro origen, de dónde venimos, quién es Dios, de cómo es que existimos en este lugar, en este planeta, vaya, en este mundo. ¿Por qué? Fíjense, está viviendo hace mucho, ya mucho tiempo, algo que me dejó totalmente impactado, me dejó completamente reflexionando. Yo no sé si se han dado cuenta, pero muchos de los grandes genios aprenden mirando a los demás. En aquel tiempo, cuando se inventó el primer avión, los que inventaron el primer avión lo inventaron viendo a los pájaros volar. Veían cómo los pájaros volaban, cómo abrían las alas, las grandes aves. Y entonces viéndolos, ellos dijeron, pues vamos a hacer un aparato que vuele. Igual los que inventaron el submarino, lo inventaron mirando. Ahora, de repente aparece un pato y una pata, de esos que hacen cuacuá. Y, y la pata está echada, tiene su nido, hay como unos 6 o 7 huevos, tiene como 6 o 7 huevos, pero entre el montón de huevos apareció de repente un huevo más grande, más grandecito, y la pata pensó que era suyo. El caso es que cuando nació un pato más grande y más feo, con el pico más largo y más pescuezón el pato y entonces el papá pato pues la hizo de emoción porque dice, ¿y este? ¿Qué pasó con este chavo? Entonces lo empezaron a hacer a un lado, lo empezaron a hacer a un lado y el pobre chavo se, se entristeció tanto que empezó a apartarse, vaya, empezó a irse solo al río. Se iba solo al río, a un lago que estaba. De repente, de repente, sin darse cuenta, vio que había otros igualitos a él ahí, que no era él el extraño, sino que lo que había pasado es que él había nacido en un nido diferente, no había nacido en el nido de sus verdaderos padres, sino que nació en un nido de otros y por eso lo desconocieron. Fíjense lo que sucede cuando nosotros queremos encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos dos teorías y, y el ser humano no conoce a Dios, no lo conoce porque el Dios que todos creen que es, resulta que no es. Fíjense, en toda la Biblia se menciona un Dios que es 100% espíritu, no tiene forma corpórea, es un espíritu y cuando lo nombran en un pueblo, en ese pueblo de Israel, nombran a este Dios y lo empiezan a nombrar como el Salvador, vaya. Ni siquiera se llama Mesías en los primeros escritos de Génesis, en el libro de Enoch, no se menciona como Mesías, se menciona como Salvador. Pero eh, en el transcurso de los años que fueron pasando los años, apareció
la palabra Mesías. Pero la palabra Mesías fue súper después, vaya. Lo que se cuenta como original no es la palabra Mesías, sino la palabra Salvador. ¿Por qué? Tenemos un, un análisis aquí, que la palabra Mesías viene siendo un calificativo, una, eh, lo que es un adjetivo. ¿Y por qué? Porque la palabra Mesías es lo que se refiere a un ungido, vaya. Para los judíos, la palabra Mesías es un ungido y no tiene nada que ver con el Salvador. Fíjense, ¿cuál es la diferencia de Salvador y ungido? Son dos cosas, porque ungidos no tiene nada que ver con algo divino, con algo celestial, nada que ver con algo de, 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 de un origen celestial, nada, vaya. Ungido es una simple práctica, un simple ritual que se hacía para celebrar, para darle la coronación a un líder, nada más, pero nada que ver con cielo, nada que ver con un ser de origen celestial. Eso es lo que se llama ungido y a eso se le conoce como Mesías, al procedimiento, al ritual, a algo que efectuaban para poner su líder. En cada tribu, en cada lugar, hacen ciertos rituales para poner un líder. No es un ritual exclusivo que se tiene que hacer nada más único y ahí no, se hace de diferentes maneras. Ese para celebrar una coronación hacen ciertas fiestas. Hay quienes hacen una despedida de soltero, una pijamada, qué sé yo, muchas cosas, vaya. Un baile de ahí de bailarinas. Muchas cosas hacen para celebrar lo que es una coronación de un rey. Celebran a base de una celebración. Y ahora, ¿por qué les digo que tenemos dos orígenes? ¿Por qué? La primera, la primera, la, la primera celebración, entonces lo que nosotros conocemos como Mesías no proviene del origen, vaya. No proviene del origen, sino que Mesías proviene solamente de la cultura judía. Pero en el origen, los primeros escritos que aparecieron no mencionan al Mesías. El Mesías apareció después de la época de los exiliados, todos esos que vinieron de Babilonia, de por ahí apareció ya el Mesías y ya comenzaron a hablar de un Mesías, pero principalmente desde el principio no estaba. Lo que existía eh, como, como promesa, se hablaba de un espíritu. El espíritu del que se hablaba, yo sé que espíritu se refiere a un aparato, pero en este caso le están dando un sentido de una persona en forma de un cuerpo incorpóreo, solamente la pura energía. Eso es lo que se le está dando a la palabra espíritu, porque si nosotros nos basamos a lo que dice el diccionario, que dice que es un aparato que, bueno, entonces, entonces no vamos a comprender nada. ¿Por qué? Fíjense que lo que se trata del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo tenía acceso a los primeros escritos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía acceso? Bueno, porque los primeros escritos de los que habla Pablo están hablando del el verdadero sentido. Se puede decir que es más
lo que es el Nuevo Testamento, lo que es el Nuevo Testamento se está refiriendo a lo que estaba escrito antes de los exiliados. Porque aquí hay una revoltura que hicieron cuando quisieron modificar el verdadero significado de las palabras. Lo que hicieron que al final no pudieron separar, sino que hicieron una revoltura y ahora a toda la gente se encuentra confundida. La gente se encuentra metida en una buena bronca, porque encontrar el verdadero significado de, de lo que es el origen, vaya, el principio. Fíjense que aquí en el Nuevo Testamento estamos encontrando a Corintios 3:16 que dice, ¿no sabéis que somos templo? Aquí está haciendo a un lado al, al Cristo. Cuando este texto que dice que no sabéis que somos templo, aquí está totalmente separando al Cristo de carne, al Mesías carnal. Lo está separando la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de que somos templo de qué? Del Espíritu. ¿Qué cosa es el Espíritu? A esto se referían los primeros escritos cuando en un principio, por ejemplo en Salmo 32, que Jesús vendría del linaje de David, pero en hebreo, esto Jesús vendría del linaje de David, es en griego, pero en hebreo dice que es por causa de David, en los originales. Ahora, tenemos al 132, 11. El Mesías es fruto de su vientre. Cambiaron el linaje cambiaron vientre por linaje. La palabra linaje no estaba. Ahora, tenemos una buena cantidad de textos, una buenísima cantidad de textos. ¿Por qué? Porque el Mesías es un ser antiguo y es espiritual. Pero, a qué me refiero? Que la palabra Mesías no está en el origen, vaya. La palabra Mesías se refiere a un líder. Ahora, ¿por qué les digo que tenemos dos orígenes nosotros? ¿Por qué? Muchos se nos ha dicho que el ser humano no, porque todo es falso, lo que está en la Biblia, el Génesis, no existió la creación del hombre. Nosotros aparecimos 300.000 años en África. Hace 300.000 años aparecimos en África. El primer hombre no apareció en Sumeria, no apareció en Babilonia, no. El primer hombre, el hombre de Sumeria tiene 70.000 años de haber aparecido. El origen del ser humano en Sumeria, en el Edén que existió ahí en Sumeria, era una ciudad. El Edén era una ciudad, era un pueblo, vivía mucha gente ahí. Ahí vivió el rey, un rey, vaya. Vivió ahí un rey de Tarsis. Ahora fíjense, ¿por qué les digo que, que no somos de Babilonia? Nosotros no salimos del Edén, no salimos del Edén que nos menciona la Biblia. Nosotros tenemos, nuestro origen es África. Allá salió el primer hombre. ¿Por qué? Porque la ciencia ha descubierto que los primeros habitantes en el mundo de nuestro nivel apareció en África, no apareció en Babilonia. El primer hombre de Babilonia apenas apareció hace 70.000 años y nosotros ya tenemos 300.000 años de existir, pero empezamos a aparecer en Babilonia. Ahora, ¿por qué estoy diciendo toda esta disparatada que digo yo? Porque
A nosotros se nos ha mostrado que somos hijos de un Dios que nos creó del barro, pero que nos creó hace 6000 años apenas. O sea que estamos morritos, apenas tenemos 6000 años, estamos tiernitos, vaya. El problema que hay, que los fósiles que ya existen tienen una antigüedad de 300.000 años. Ahora, aquí va el chingazo bueno. El ser humano no pudo salir del mono. No, no es que no nació de una evolución, se pudo adaptar, pero no el ser humano, nosotros los seres humanos, no fuimos los que nos adaptamos. Nosotros ya somos descendientes de otra raza que se adaptó hace miles de años. ¿Por qué? Porque hace, hace algunos 300.000 años atrás apareció el primer hombre ya cabezón, ya de este nivel la cabezota. Pero de ahí hacia atrás no había gente con el nivel de este cerebro grande, no había. Eran de un cerebro muy pequeño. Los cráneos, los esqueletos que existen, están totalmente en un nivel totalmente cavernario, vaya. Ahora, ¿a qué voy? Que nosotros provenimos de una especie de un nivel mucho más avanzada, evolutivamente grande y de alguna manera. O sea, a lo que me refiero es que nosotros ya visitamos las estrellas. En la antigüedad ya viajamos a las estrellas, ya nuestra especie evolucionó hace miles de años. Nosotros somos originarios de una especie de un nivel súper evolucionado que alcanzó las estrellas. Porque nos dejaron filtrar un texto en el Génesis y dijo Yahvé, vamos a sacarlo del paraíso, no sea que alargue su mano y, y viva para siempre y sea como uno de nosotros. Eso lo dijo Yahvé. ¿Por qué? Porque el ser humano podría ser, si llegaba a descubrir que pertenecía a la misma raza de los que nos dejaron aquí abandonados en la tierra, a nosotros nos dejaron abandonados, somos un aborto. ¿Por qué somos un aborto? Posiblemente cometimos algún delito muy grave y, y nos expulsaron de la familia, nos echaron, nos corrieron, vaya. Posiblemente somos alguna especie de fayuca. ¿Por qué somos una fayuca? Dice un vecino que tenía yo, dice que a su nieto le puso fayuca, porque anteriormente su hija pasaba para los Estados Unidos y le traía mucha fayuca de allá, le traía muchísimas cosas de fayuca. Pero un día le llegó bien panzona de un gringo y, y como él esperaba fayuca, pues al niño le puso fayuca y todo el tiempo le hablaba por fayuca. Entonces aquí está el detalle. Nosotros somos eh, fayuca en este planeta. Nosotros pertenecemos a una evolución súper evolucionada. Vaya. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Apareció un patito feo y cuando el patito feo nadaba muy triste en el lago, entonces de repente se encuentra otro pájaro más grande con un plumaje que era el animal más hermoso del charco ese. O sea, sus hermanitos anteriores se quedaban eran totalmente corrientes, vaya, a su lado. ¿Por qué? Porque su mamá era un cisne. Entonces, ¿qué sucede? Es exactamente la comparación con el ser humano. Nosotros pertenecemos a las estrellas. Yo no sé exactamente qué sucedió con Yeshua, porque
porque cuando él decía yo soy del cielo, yo vengo del cielo, yo no soy de aquí, yo soy de allá, es es muy probable que él estaba tratando de reconciliar a algunos para hacerlos volver a las estrellas, donde el ser humano puede existir para siempre, como un dios, vaya, porque cuando el primer ser humano fue desechado de un lugar, no sabemos de dónde, pero los escritos se quedaron y se filtraron y los agarraron en la Biblia y como en la Biblia todo lo hacen cagada, vaya. Bueno, entonces lo modificaron para que no pudiéramos entender de qué se trataba, pero estaba hablando de conocimiento. Dice, ya ellos ya conocen el bien y el mal y ahora ya son semejantes a nosotros, así que hay que expulsarlos del Edén, no sea que alarguen su mano y se vayan a comer la fruta de la vida y entonces vivan para siempre. Eh, no podemos ser nosotros descendientes del mono, por ninguna razón. ¿Por qué? Porque aunque el ser humano ya tiene 300.000 años de existir en la vida, sigue siendo igualito. El hombre que apareció allá en África es igual, tenía igual la misma forma, evolucionó, se adaptó nada más en algunas cosas, nada más. Se adaptó, por ejemplo, los que se fueron a ciertas partes del mundo, como al continente, como por ejemplo a la Antártida, se adaptó al frío. Una persona que vive a 50 grados bajo cero no puede venir al sur. ¿Por qué? Porque se va a derretir como paleta. Las personas que viven acá en el sur, donde hace mucha calor, no pueden ir a la Antártida porque se van a morir del frío. Pero la persona se adapta, se van adaptando. Ahora, no ha evolucionado, o sea, solamente se han ido adaptando, pero no han ido evolucionando después de 300.000 años. O sea, a lo que voy es que no pudimos surgir del mono porque el cerebro sigue siendo el mismo cerebro. Ahora, ¿por qué existen diferencias de cerebros? Por ejemplo, aquí tenemos hay un lugar, aquí aquí donde vivo hay un lugar, es un museo que se conoce como el Parque del Chamizal. En el Chamizal existe un lugar, hay un museo donde hay cráneos de 40.000 años y son cráneos pequeñitos y dicen que porque el hombre fue evolucionando y que cada vez más grandes. Yo más bien creo que los que evolucionaron fueron los en reversa. El cráneo comenzó grande y se fue en reversa, por la mezcla de razas que el ser humano se mezcló con el simio en su etapa evolutiva. Se fueron mezclando y aparecieron hombres con el cráneo más pequeño. ¿Por qué? Porque la gente es dada a cruzarse con las simias y empiezan a tener hijos. Ahora, fíjense el detalle. ¿Por qué no pudo evolucionar el mono? No pudo llegar a este nivel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un 80% un 90% tenemos del cerebro que, que no ha sido evolucionado. No ha evolucionado aquí, en la Tierra. Entonces, como este cerebro no ha podido haber evolucionado en la Tierra porque no existen los tipos de vitaminas, los tipos de nutrientes que se requieren para evolucionarlos, un, un cerebro necesita tener un traqueteo muy grande, es como un músculo, para lograr crecer a este nivel. Así que no existe
el, la forma de manipular el cerebro en esta vida para que llegara a crecer a este nivel. Así que es posible que el papá, nosotros tenemos un papá, y ese papá es el que evolucionó a ese nivel. Nosotros provenimos de una raza que utiliza el cerebro a ese nivel, vaya, lo hicieron, ellos sí lo hicieron evolucionar a este nivel. ¿Por qué? Porque utilizan, yo creo que el cerebro lo utilizan en todo momento, en todos los aspectos para que llegue a este nivel. Pero no existe en el planeta nada que haga que el cerebro llegara a crecer a este nivel. No hay nada, vaya. La evolución de la Tierra no es capaz de hacer crecer un cerebro a este nivel. El cerebro no ha evolucionado aquí en la Tierra. El cerebro es una herencia. A nosotros nos heredaron este cerebro y como no tenemos nosotros la capacidad para no sabemos cómo lo utilizaban antes el cerebro, los que nos lo heredaron, no sabemos quiénes eran o cómo hicieron para evolucionar a este nivel. Se cree que pudo haber sido una especie que llegó a evolucionar a miles de años. Para que llegara a este nivel tuvo que haber miles de años, miles y miles o millones de años, vaya. Una especie muy antigua que evolucionó y se fue adaptando y adaptando, adaptando, y posiblemente ellos son los que sí provienen del mono. Los nuestros ancestros que, que nos heredaron este cerebro, ellos sí son ellos sí empezaron como primates posiblemente. O tal vez ellos también heredaron de otra especie, no sé, pero lo que sí sé es que el hombre no pudo haber evolucionado del mono. ¿Por qué? Porque, porque, porque el mono apenas está como chango todavía. No ha podido evolucionar el cerebro. La gente no evoluciona. Para llegar a este nivel no pudo hacerlo en 300 años, en 300.000 años. No se pudo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque en este planeta no hemos pasado del 10%. Para que exista un cerebro de este nivel, tendría que existir la raza que utilice al 100% el cerebro. Así que si aquí en la Tierra no existe nadie utilizando un cerebro de este tamaño, no pudo haber aparecido de la Tierra, tuvo que haber venido de una especie de otra civilización, de otra tal vez muy antigua, que se evolucionaron a este nivel y que ellos sí tenían la capacidad de usarlo y desde que nacen lo hacen funcionar al 100%. Tiene que ser al más del 100%, al 120% de su capacidad para que pudieran desarrollar un cerebro de este nivel. Pero nosotros no, porque apenas si alcanzamos a utilizar el 10%, significa que nosotros no lo hicimos evolucionar nunca. La gente no puede, el ser humano no puede hacer evolucionar un cerebro de este tamaño. ¿Por qué? Porque aquí no existe la manera. Nosotros ya lo agarramos de ese tamaño. Por eso solamente utilizamos un 10%. ¿Cómo les podría yo explicar, vaya, que nosotros no somos de esta especie de aquí, no somos de aquí? Claro que somos ya de la Tierra porque ya estamos aquí, pero me refiero a que pertenecemos a otra civilización y es muy posible que, que pudiera haber existido un contacto, que de repente se acordaron que aquí habían dejado familia y enviaron a un visitante, vaya. Es al que conocimos como Yeshua, porque él siempre decía que él jugaba con su papá. Dice, yo todo lo que digo aquí, yo lo aprendí de mi padre. Dice, jugábamos a la pelota. Yo y mi padre nos poníamos a jugar a la pelota. Dice, todo lo que aprendí
yo lo aprendí mirando a mi padre, decía Yeshua. Entonces, nosotros tenemos dos orígenes que tenemos que entender que el, el que se menciona en la Biblia es un espíritu, pero si tú dices, si es el espíritu el que es conocido como el Salvador, entonces no es Yeshua. ¿Por qué? Pues porque Yeshua no es espíritu, Yeshua es un ser humano. Y cuando la Biblia toda te está hablando de un Mesías, de un Salvador, no te está hablando del Mesías judío. ¿Por qué? Porque el Mesías judío no es espíritu, el Mesías judío es un hombre, un rey, un líder. Así que la Biblia no te habla del líder judío. La palabra judía no es una, la palabra Mesías no es una palabra divina. Lo que te han hecho creer es que la palabra Mesías es una palabra divina, que es de una palabra celestial, de un personaje del cielo. Eso te han hecho creer, pero si tú pones cuidado, que, que no de ninguna manera pudo haber sido Yeshua, no pudo haber sido. ¿Por qué? Porque el que estaba profetizado en Éxodo se está hablando de un espíritu, no está hablando de un hombre. Y luego los, los escritores ya no escribieron lo mismo que tiene la Torá, sino que, ¿por qué? Porque se ve que los apóstoles como Pablo de Tarso ya están hablando de un personaje espiritual, ya no están hablando del terrenal. ¿Por qué? Porque no están hablando del mismo. El, eh, el Mesías hebreo es un hombre de carne y hueso, y el Mesías de las cartas de Pablo es un espíritu. Así que querríamos entender que Pablo está más acertado que los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos nunca hablaron de un Mesías espiritual, tampoco hablaron de un Mesías hijo de Dios, tampoco. O sea que la Torá no aprueba la existencia de un hijo de Dios. Para ellos solamente existe uno, el Dios, y que ellos cambiaron sus textos, los retorcieron para destrabarse de los primeros, vaya. ¿Por qué? Porque los primeros textos que aparecen en Génesis se están hablando de un personaje que está prometido, pero es espíritu. Pero ese espíritu que está en Éxodo no venía como Mesías. Eso es a lo que quiero que entiendan. No venía como Mesías, sino que venía a, a respaldar. Pero ellos cuando decían que venía con el respaldo de Dios, que vendría, se están refiriendo a su Dios, a Yahvé. El espíritu de la Torá se refiere a su Dios. Ya cuando se descifra y empiezan a sacar los, en ese tiempo cuando estaba Pablo de Tarso, ellos tenían acceso a todos los libros que existieron. Existieron muchos libros y a eso se refiere Pablo cuando dice que, que el Espíritu de Dios está en que no Dios no habita en templos. ¿Por qué? Porque ellos son los que escriben acerca de que Dios no habita en los templos. ¿Por qué? Porque ellos en su entendimiento sabían claramente que se trataba de un ser espiritual que no tiene cuerpo, que solamente es una energía, una manifestación energética que se hace entender que existe y que Él es el que hace toda. Pero, ¿qué pasó con los judíos? ¿Por qué no, ellos no rectificaron? ¿Por qué no corrigieron sus textos? Porque ellos sabían que los textos habían sido modificados, que los textos que ellos tenían
ya no eran los originales, ellos estaban hablando de un Mesías. La Torá les ofrecía a un líder, no a un Dios, no a un ser espiritual. El líder vendría con el espíritu de su Dios. Eso es a lo que se refiere cuando vendría ese Mesías de ellos, que Mesías no es una palabra divina. Mesías no es una palabra de divina, sino es un ser de carne y hueso, como cualquiera. Y ese ser de carne y hueso es el que, el que revolvieron, vaya, lo revolvieron. Y cuando hablan los religiosos, el, como los cristianos, ya están revolviendo, haciendo una revoltura, ya están hablando de un personaje espiritual y también del mismo personaje que ya modificaron, ya lo modificaron. ¿Por qué? Porque para los judíos no, Jesús no es el Cristo, no es Cristo porque no es espiritual. Jesús no es espiritual, Jesús es un hombre de carne y hueso. ¿Para, para, para, para quién es un Cristo espiritual? Que es Dios convertido en hombre. Solamente para los católicos. Por eso los hermanos, cuando empiezan a hablar de este personaje llamado Yeshua, lo representan como si fuera el Espíritu de Dios. Lo están representando como el Espíritu de Dios, pero lo que no saben es que no puede haber dos espíritus de Dios, dos dioses. ¿Por qué? Porque el, el espíritu, el ser espíritu que aparece en el Éxodo, se, se representa como el espíritu de Yahvé. Así que si Jesús, si el Mesías, como le dicen, ese espíritu, tendría que ser Yahvé. Tendría que ser Yahvé, no puede ser otro. Porque no puede haber dos. Si están respaldándose con la misma Biblia, significa que no es otro, sino que es el mismo. Aparte, de acuerdo a la Torá, Jesús no podría existir. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos. La existencia de un hijo fue transliterada. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a ofrecer, se empezó a prometer que te daré un consolador, un líder, saldrá ya ahí empezó la idea de presentar a un hijo. Pero en realidad no está hablando de un hijo espiritual o espíritu, sino a un hijo que viene siendo del mismo pueblo, un descendiente de carne y hueso, un líder como un rey, pero hasta donde tenemos entendido, ya pasó, ya sucedió, porque esa promesa ya fue cumplida, lo del líder, todos los que se coronaban eran Mesías. Y aparte, cualquiera puede ser Mesías y lo dice con su boca, cualquiera puede serlo. Aquí en México hay como tres o cuatro que se declaran Mesías y toda la gente está creyendo que son Mesías. ¿Cómo van a ser Mesías si el Mesías, el que está señalando la Biblia, no es un hombre, es un espíritu? Pero que la verdadera palabra, la verdadera expresión es que no se está refiriendo a un Mesías. ¿Por qué? Porque Mesías es un ungido, una persona que se unge con aceite. Así que la verdadera promesa no se refería a un Mesías, sino a un líder que se levantaría de ahí. Ahora, si, si el Mesías existe, si existe el Espíritu de Dios que se presenta como Mesías, ¿por qué? Porque el Mesías es Dios mismo, de acuerdo a las creencias. Vaya. Siempre han enseñado que el Mesías es Dios, vaya, y que es el mismo Espíritu de Dios el que existe como Mesías, pero
hay muchas contrariedades porque no pudo haber venido a Jerusalén. No pudo haber venido a Jerusalén, sino que tuvo que haber venido de cualquier parte, vaya. Y que Mesías puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque lo que hace el Espíritu es que se, se le mete a la gente. La gente es llena con ese espíritu y ese espíritu toma control de la vida de la persona. Por ejemplo, eh, tenemos muchas historias acerca de profecías, acerca del rey Nabucodonosor, cuando él soñó una estatua grande de varios metales. ¿Qué andaba haciendo el Espíritu de Dios en, en Babilonia? Tenemos la otra donde estaba el faraón, estaba soñando 7 espigas gordas, 7 vacas gordas y 7 flacas. Ahora, ¿qué andaba haciendo el Espíritu allá? Nínive, no sé Nínive si está muy lejos de ahí, pero ¿qué andaba haciendo Dios allá? El Espíritu que andaba haciendo allá. No se refiere al mismo que, que presentan como Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías no es un espíritu, el Mesías es un hombre de carne y hueso. Solamente él tiene la unción del Espíritu, pero no significa que Jesús haya sido Mesías. Nunca fue Mesías. Mesías solamente fue el Espíritu, pero el Espíritu no nació. No puede nacer un espíritu, es prácticamente mentira, vaya. Eso es una mitología que metieron en la Biblia acerca de creer que un espíritu viene a nacer. ¿Por qué? Porque, porque es el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a nacer, hombre? Si naciera y lo pudieran matar, estarían matando a Dios. Así que no está hablando de Mesías, está hablando de un líder que saldría de Jerusalén para rescatarlos de la opresión. Pero eso no sucedió porque el, la promesa no era para que llegara un Mesías, sino para que apareciera alguien que los rescatara de la opresión. Y como no sucedió, a lo que quiero decir es que todo lo que le metieron a la Biblia acerca de lo, lo retorcieron a la hora que le pusieron Mesías, le dieron una personificación de un hombre, de un ser humano. Pero no se trataba de eso, sino que se trataba de que se iba a levantar un rey, pero el rey iba a estar bajo el influjo, bajo la supervisión de Yahvé. Esa es la verdadera interpretación. Un hombre que iba a estar guiado, lo iba a estar guiando el Espíritu, el Yahvé, el Dios de ellos, iba a estar guiando a este hombre, y esa es la promesa, pero no es lo mismo el hombre con Yahvé, no son lo mismo, son dos cosas. Si él le llama hijo, no se trata que había un hijo allá arriba. ¿Cómo va a ser si nada más hay uno? No puede haber dos, solamente uno. Por eso todas las profecías que hay están hablando de un trono nada más. No, nunca había aparecido dos tronos. Nunca ha aparecido el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. Nunca se menciona en ninguna parte. ¿Por qué? Porque todas son... lo que están hablando las religiones es hablando de un rabino judío. Todas las iglesias, todos los templos evangélicos hablan, adoran, le cantan coros. Muy bonitos coros, yo me sé varios. Oh, qué día tan glorioso, cuando mi Cristo naciera, en un humilde pesebre, allá en Belén de Judea. Él nos trajo salvación a este mundo perdido, aunque fuera despreciado por darnos la vida, mi Cristo querido.
Entonces te sientes ñáñara cuando cantas un... Bueno, entonces fíjense, ¿por qué no están adorando al verdadero? ¿Por qué? Porque el Cristo no es Dios. El Cristo es un simple mortal, como tú, como yo. Ahora, debería de existir una forma de dirigirse al Espíritu al que se conoce como Dios. Cuando se empieza a mencionar en los primeros escritos que aparecería un líder, la palabra Mesías es un invento de la misma religión, es una de la cultura judía. Así como se pronuncia Mesías, pudo haberse pronunciado de otra forma. Significa que pudo haber aparecido de cualquier nombre que le dieran, era lo mismo, no precisamente Mesías, porque Mesías solamente es un personaje, un nombre, una palabra nada más que no significa nada. Ahora, el que realmente existe, si es que existe, si es que es real, es como el viento, no lo puedes ver. El verdadero, el verdadero espíritu al que todos creen que fue un hombre, en realidad no lo puedes ver, no se puede palpar, no puedes hablar con él. ¿Por qué? Porque jamás lo has visto. Y ese espíritu no está en ningún templo, ese espíritu está dentro de ti. De acuerdo a las escrituras, ese espíritu está en cada quien, en cada persona. Nosotros lo hemos conocido como la chispa divina. Y, y como chispa divina sabemos que es real, que existe. ¿Por qué? Porque es una parte, la esencia de cada ser humano es lo que se conoce como Dios. Suponiendo que le damos una personificación. Bueno, entonces fíjense lo que sucedió. Como le modificaron los textos a la Biblia, se perdió el verdadero texto, se perdió el verdadero significado de la palabra y revolvieron, mezclaron las dos historias. La historia de un líder lo mezclaron con la historia de un Dios, lo combinaron. Entonces la Biblia está hablando de levantar un líder de ahí, pero que vendría con el respaldo de el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé. Eso es lo que dice el antiguo texto. Pero ya a la larga, cuando le empezaron a hacer cambios, pues ya le metieron que el Espíritu de Yahvé se nació en un niño. ¿Cómo va a ser eso allá? Eso ya es mentalidad humana. ¿Por qué? Pues porque toda la Biblia está diciendo que es el Espíritu de Dios, es el que está sobre el Hijo. Perfecto. Ahora, ¿cómo va a ser que esté el Espíritu de Dios sobre el Hijo si no fue el que estaban esperando? ¿Cómo es que ellos tienen una promesa y reciben otra? ¿Cómo va a ser posible? No era la promesa que recibieron de un Mesías, pero el Mesías tenía que venir a cumplir una función. Entonces quiere decir que Dios hace lo que se le pegue la gana. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un líder para un trabajo y les trajo otro para otro trabajo que no necesitaban. Les dieron gato por liebre. Ahora, yo digo, bueno, perfecto, el Espíritu de Dios es el verdadero Mesías, vamos a suponer, vaya, ya agarrando ya lo que es la historia. Vamos a suponer que el verdadero Mesías es un espíritu y que no está en la tierra, que nunca fue aquel hombre que crucificaron. No, el verdadero Mesías es un espíritu, no tiene forma de que lo hayan matado, no pueden matar a un espíritu. Ahora, es real, vamos a suponer, vaya. Y yo tengo preguntas, ¿cómo es que el Espíritu de Dios
viene a tomar forma humana para un pequeño pueblito. O sea, esa es una. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios, siendo el Dios que creó todo el universo, toda la expansión, viene a nacer en un pueblito chiquitito, vaya? Habiendo tanta vida en todas partes. ¿Cómo es que nace ahí? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios viene a crear una religión que mata millones de personas? La religión es la causante de todas las muertes que hay. Y, y este Espíritu de Dios se viene para Roma, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces viene Roma, y en Roma hace una masacre, vaya. El Espíritu de Dios acaba con millones de personas y quitan a los que les estorbaban, a los cátaros, a los, a los celotes, a todos los grupitos que se levantaron. El Espíritu de Dios se encargó de acabar con todos. ¿Cómo es posible, vaya? Ahora está crucificado en la iglesia católica y está, el Espíritu de Dios está crucificado. Porque si el católico dice que no es Dios el que está crucificado, se le acaba el circo. El que está crucificado tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, el Mesías, ya lo convirtieron en Dios. Y entonces en la Biblia dice que Dios es un espíritu. Y si al Espíritu de Dios lo tienen crucificado, pues ¿qué clase de espíritu es? ¿Qué clase de Dios, vaya? ¿Hasta cuándo lo van a descolgar de la cruz? Entonces, ¿por qué le oran a alguien que está en el cielo? ¿Por qué va a venir alguien del cielo si lo tienen crucificado? Si el Mesías no era de carne y hueso, era un espíritu. O sea, estamos aquí confundiendo todo. ¿Por qué? Porque si no confundimos las cosas, no hablamos como se debe de decir, no vamos a entender. La cosa es de que el que realmente es el real, el que está en el original, en los primeros libros, no era Jesús, no era Jesucristo, era el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nunca ha venido a la tierra. Nunca ha venido. ¿Por qué? Porque, porque el Espíritu de Dios es el creador de todas las cosas. Y, y prácticamente yo no puedo decir que el que representaba al pueblo judío sea Dios. Es prácticamente imposible. Pues porque es un pueblo que se la pasa en guerra toda la vida. ¿Cómo vas a creer que en tu colonia exista un pueblo santo y se la pasa en guerra con el vecino? Está con tu vecino y todos los días se agarran a tiros en la calle y matan a su hijo de uno y luego matan al otro y luego es una guerra que es el pueblo de Dios, la casa de Dios. Tu vecino tiene, el papá tenía como 20 hijos y ya le mataron como la mitad y pero te está predicando que ese es el verdadero, el mero hijo de Dios. Ahora, si Roma no es, si Jerusalén no es de Dios, ¿cómo es que Roma sí? O sea, aquí hay un detalle, vaya. Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque ya las religiones se desligaron de Jerusalén, ya dicen que Jerusalén no es de Dios, que Roma es de una prostituta. La religión cristiana salió de Roma. Todas las religiones cristianas, las evangélicas salieron de Roma y las religiones de Jerusalén, como Jerusalén, ya fue desechada. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo va a ser hijo de Dios si el que mataron no fue a Dios? Mataron a un hombre. Y ni siquiera sabemos quién era, porque lo que metieron en la Biblia
es un personaje mitológico. Bueno, entonces fíjense, si, si nosotros no somos, no podemos, no somos lo que realmente existe en la Biblia. Nosotros eh, existimos de lo que es el Génesis, nos está dando una, una idea. Pero como lo que ha liderado, lo que ha regido a este mundo son los religiosos, se puede llamar que hicieron perdedizo el conocimiento que había acerca de lo que éramos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tuvo que haberse desarrollado en otra civilización donde la gente lo podía utilizar al 100%. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene que nacemos con un cerebro que prácticamente no funciona? Si nada más utilizamos una pequeña parte del cerebro. Entonces, ¿qué sucede con el resto? ¿De dónde salió, vaya? Lo demás, ¿de dónde apareció? ¿Por qué? Porque para que funcione, para que nosotros seamos de aquí, de la Tierra, tendríamos nada más un cerebrito del 10% de su tamaño. O sea que tenemos un cerebro demasiado grande como para que se haya desarrollado aquí. ¿Qué es lo que sucedió? Que eh, provenimos de una civilización super evolucionada. De eso es de lo que menciona el Génesis. Nosotros fuimos puestos en un lugar que después ya fueron acomodando y cuando quisimos saber nuestro origen, nos lo quitaron. Nos, nos quitaron lo que se conoce como el árbol de la vida, es la tecnología. Y lo que se conoce como el árbol del bien y del mal es la ciencia. ¿Por qué? Es el conocimiento, allá la ciencia. ¿Por qué? Porque dijo este personaje que no fue Yahvé, fue otro, pero se lo atribuyeron. Dijo, vamos a quitarlos de aquí porque ya se comieron el árbol del conocimiento. No vaya a ser que alarguen su mano y ahora se coman el de la vida y entonces vivan para siempre y sean semejantes a nosotros o iguales. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros fuimos un aborto, se puede decir. Somos un aborto, nos dejaron abandonados aquí en este planeta. Y, y, y como no tenemos todo el conocimiento, entonces nuestro cerebro no alcanza a funcionar al 100%. Cuando para que nosotros alcancemos a hacer funcionar tendríamos que tener toda la ciencia, todo el conocimiento que se requiere, que se basa en una ciencia demasiado de una escuela extremadamente evolucionada que no está aquí al alcance. O sea que para que tú desarrolles un intelecto tan avanzado, tienes que tener el conocimiento de muchas ciencias, demasiadas ciencias. Es para que este cerebro alcance a funcionar al 100%, necesitas encontrar esa escuela donde tu cerebro funciona al 100%. Pero mientras no exista, porque no la tenemos al alcance, porque nosotros no somos de aquí. Si, si el mono llegara
hubiéramos empezado como un chango. Tal vez eh, para que el ser humano hubiera empezado como un chango, debió haber existido una ciudad en la Tierra que rebasó todos los límites y esa ciudad llegó a evolucionar a todas las ciencias que existen en todo el conocimiento, vaya, todos los conocimientos de todas las ciencias las conocía la civilización que existió aquí y de ahí nosotros salimos, de ahí partimos, heredamos el cerebro, pero las tecnologías no. ¿Por qué? Porque nos corrieron, nos dijeron, no sea que... ¿Por qué? Porque la ciencia es la que provoca, la que produce la vida. Nosotros si llegáramos a desarrollar ciertos conocimientos, entonces viviríamos para siempre. Porque la ciencia es la que te da la vida. Si tú llegas a estirar tu mano y dices, no vaya a ser que estiren su mano y también coman esa fruta que es la del bien y de la vida, vaya, el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría, la vida proviene del conocimiento, de la sabiduría. Una vez si tú sabes qué cosa te mata, qué cosa es lo que te está envejeciendo, ¿por qué te encoges? Cuando llegas a cierta edad te empiezas a encoger, te empiezas a arrugar, te conviertes en una pasita y lo sabes y dices, pues voy a comer mucho colágeno para que no me arrugue. Perfecto. Y dices, entonces que dicen que comiendo mucha papa, tu cuerpo ya no se, ya no pierdes masa, sigues igual. Perfecto. ¿Y las enfermedades? Entonces ahí vas desarrollando ciertos conocimientos y la sabiduría, el conocimiento es todo lo que le da la vida eterna. Dice, Jesús decía, dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. ¿Qué cosa es las escrituras? No está hablando de la Biblia. No, está hablando del conocimiento, que buscáramos el conocimiento. Eh, Posiblemente Jesús tenía un conocimiento que a nosotros se nos limitó. Y cuando nosotros damos una opinión, estamos cayendo en la ignorancia, vaya. Es una ignorancia, ¿por qué? Porque no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Entonces, los primeros, los originales, tenían acceso a ciertos libros, pero ya la iglesia romana le dio totalmente un cambio, vaya. Lo que pudo haber sido historia, lo convirtieron en religión, porque la religión hasta el tiempo de Pablo todavía era una religión que no se trataba de crear una religión, sino de enseñarle a la gente una especie de conocimiento, una escuela, que venía siendo una escuela, una academia. Eso era lo que se enseñaba en un principio. Pero cuando entró Roma, lo convirtió en religión y empezaron a presentar a un hombre, en, convirtieron a Dios en hombre, vaya. El Dios que creó todas las cosas lo convirtieron en un mortal. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica. Convirtió al Dios que lo metió en el hombre, metió ahí al Espíritu de Dios y ahora lo tienen colgado en las iglesias. Pero es solamente un mortal.